Buenas noches. Los alumnos de décimo ciclo de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Evangélica de El Salvador exhibirán su habilidad argumentativa y comunicativa para desarrollar el tema del presente debate denominado inmunidad diplomática e injerencia interna. Como preámbulo, recordar que la inmunidad diplomática está recogida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961, que establece los privilegios que se otorgan para garantizar la eficacia de las misiones de los representantes extranjeros. Presentamos a los equipos participantes. En la postura a favor se encuentran los alumnos Camila María Ramírez, Mario Nilsson Guzmán y Edgar Giovanni Contreras. El equipo que representa la postura en contra está conformado por los estudiantes Astrid Carolina Ramos, Karen Alejandra López y Tania María Herrera. Primera etapa. En esta etapa, cada equipo hará una intervención introductoria para dar a conocer en términos generales la postura que defiende. Para eso, cada participante dispone de 3 minutos. Recordarles no gritar, no interrumpir y no insultar. Inicia esta etapa la postura que defiende a favor. Adelante. Gracias por el uso de la palabra. Nos hemos basado en 3 argumentos: la soberanía de los estados, la integridad física y moral de los representantes y la historia. En el artículo 41, inciso 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se menciona: todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Pero existen estados que son actores principales de las relaciones internacionales e históricamente han tenido una injerencia en los asuntos internos de otros estados, por lo que han plasmado de alguna manera un poder frente a los demás. Y en el ejercicio de la política exterior de estos, por medio de una representación, puede verse como la injerencia en los asuntos internos, aunque esto no lo sea. Usualmente se lleva a cabo una política exterior mucho más predominante e intervencionista. Pero ¿hasta qué punto es permitido? Como es el caso de Estados Unidos, en sus intereses está preservar los estados democráticos en el hemisferio, ya que lleva a cabo la cooperación democrática que consiste en el otorgamiento de colaboración a los países que respeten a la democracia y a los derechos humanos, por lo que no estaría interfiriendo en los asuntos internos per se, sino que plasmaría la posición de sus intereses ante el Estado receptor, como lo demostró la encargada de negocios Jean Maynes en El Salvador, en su entrevista ante las declaraciones de preocupación de Estados Unidos por la democracia en El Salvador. El límite de injerencia del Estado acreditador es su política exterior, ya que es inevitable el papel que juega cada uno en las relaciones, pero incluso la excesiva intromisión de los asuntos internos del Estado puede ser condenada, por así decirlo, al declarar al jefe de misión u otro miembro de este como persona non grata, como lo estima el artículo 9 de la Convención de Viena. Los jefes de misión se ven como la personificación del Estado, por lo que al considerarse que intervienen en los asuntos internos, puede correr peligro su vida, ya que a veces se trabaja en ambientes hostiles donde puede haber un conflicto armado o inestabilidad política. El diplomático necesita de estas inmunidades. Primero, por el principio de soberanía entre estados, uno no se puede someter a la autoridad del otro, y segundo, porque esto le permite poder ejercer de manera libre sin la presión del Estado receptor. Ok, gracias por el uso de la palabra. Para reforzar ese punto, como todos sabemos, al ingresar a un país debemos aceptar las normas, leyes e incluso diferencias culturales que existen relacionadas a la conducta. Sin embargo, esto cambia un poco al tratarse de representantes de una nación. Al ejercer una misión diplomática, estas personas se les conoce como funcionario diplomático. Y solo para definirlo como funcionario consular,
Me refiero a toda persona, incluido al jefe de la oficina consular, encargada de este carácter del ejercicio de las funciones consulares. Cuando un funcionario consular llega a un país como funcionario de un consulado o una misión diplomática, obtiene ciertas inmunidades con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los estados. Esto tiene su base legal en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta convención expresa, entre otras cosas, diversos beneficios legales que impiden, con ciertas excepciones, que un funcionario diplomático sea juzgado y que se intervenga en una misión diplomática. Esto quiere decir que un diplomático no puede ser detenido aun cuando sea descubierto delinquiendo. No. El convenio existe para que un funcionario diplomático no pueda ser detenido preventivamente en una misión diplomática, cuando sean procesos civiles o administrativos. Como en su artículo 41 lo expresa, los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva si no se trate de un delito grave o por decisión de una autoridad judicial competente. En el inciso 3 del mismo artículo 41, expresa, cuando se constituya un procedimiento penal contra un funcionario consular, este estará obligado a comparecer ante las autoridades competentes. Sin embargo, las diligencias se practicarán con la diferencia debida al funcionario consular en razón de su posición oficial y se harán este deberá de ser de manera en la menor dilación posible. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe hacer la diferencia de la posición oficial del consulado y no debe interrumpirse sus funciones como consulado, no deben interrumpirse sus funciones como diplomático. Gracias. Tal y como lo expresa el artículo 41, la regulación del procedimiento de un funcionario diplomático en caso de un delito grave, todo funcionario diplomático debe respetar y atacar las leyes del Estado receptor, pero sí adquieren inmunidad diplomática en procedimientos civiles, como por ejemplo un accidente de tránsito. Esa es mi aportación. Gracias. Mario Guzmán, adelante. Gracias por el uso de la palabra. Para entender un poco la inmunidad diplomática, debemos saber sobre su historia. Se ha sostenido que inmunidad significa exención de jurisdicción, más no inmunidad a la jurisdicción misma. Las inmunidades son objeto de una reglamentación expresa en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas en 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en 1963. Estos son dos instrumentos derivados del trabajo de la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que tienen en cuenta los propósitos y principios relativos a la igualdad soberana de los estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y al fomento de las relaciones de amistad entre naciones. Pero incluso podemos decir que estas convenciones son recientes, ya que la diplomacia es una práctica que viene desde la antigüedad, cuando los representantes eran vistos con la idea de ser una figura sagrada, llegando a tener una gran influencia, por lo que gozaban de privilegios casi absolutos. Pero al pasar de los años, ante el abuso de estos privilegios e inmunidades, se ha ido poniendo restricciones en cuanto a los representantes, ya que decir en estos tiempos un diplomático no puede ser condenado ni juzgado es completamente un mito. Claramente, estas inmunidades poseen un límite, ya que estas no pueden ser removidas por completo, ya que se les eliminaría el concepto de soberanía a los estados, que esto está plasmado en el derecho internacional y también se pondría en riesgo a los representantes, ya que en ellos recaería cualquier mensaje de inconformidad por parte del estado receptor, porque también el estado receptor adquiere la responsabilidad de velar por la integridad y el respeto de las inmunidades del diplomático. E incluso estos no son siempre respetados, como en el caso de Kritika Biswas, la hija del representante de la India en Nueva York en 2011, que fue detenida por las autoridades. También es importante recalcar que estas inmunidades y privilegios se conceden con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones diplomáticas en calidad de representantes de los estados, y esto no es beneficio de las personas,
Sin embargo, la inmunidad frente a las leyes del país anfitrión no les exime del cumplimiento de las leyes de su país de origen y como se plasma en la Convención Internacional sobre Relaciones, Privilegios e Inmunidades Diplomáticas, estas van a contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Muchas gracias. Ahora es el turno del equipo defensor de la postura en contra. Adelante, Tania Herrera. Gracias por otorgarme el uso de la palabra. La diplomacia y el hombre han coexistido desde siempre y está este dicho que se menciona que todos somos iguales ante la ley. Claro está. Desde las épocas más remotas, los seres humanos han necesitado un representante de la colectividad, el encargado de negociar para los intereses de un Estado. Así, las tribus, los pueblos envían a un representante con el fin de resolver problemas básicos referentes a la casa, el territorio, guerra, paz, asilo, entre otros. El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, según el cual los privilegios e inmunidades se otorgan no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representante de los estados, específicamente en la relación con las funciones que deben llevar primordialmente, como lo menciona el artículo 3. Como puntos más importantes es respetar al Estado acreditante ante el Estado receptor y fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales, científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Pero estos representantes gozan de la aplicación del régimen de privilegios e inmunidades diplomáticas y beneficios, así como los funcionarios extranjeros acreditados ante el gobierno, que se da el privilegio de gozar una injusta posición privilegiada respecto al resto de los habitantes. Y a lo largo de los años se han visto casos donde los funcionarios diplomáticos exceden el uso de estos privilegios que se les exonera a ser afectados, y es evidente la necesidad de restringir estas inmunidades en áreas de acceso, la necesidad ya que trae consecuencias, ya que como se ha podido ver, las inmunidades y privilegios y facilidades se han explotado en múltiples ocasiones para beneficio personal, es decir, se ha abusado del régimen otorgado. Y es indispensable la magnitud del conflicto de intereses que se ve reflejada cuando hablamos de inmunidad diplomática y puede generar consecuencias negativas para los habitantes del Estado salvadoreño. Adelante, Karen López. Gracias por el uso de la palabra. Uno de los factores que no se tomaron en cuenta al momento de decidir los privilegios e inmunidades diplomáticas es la injerencia que se percibe en algunos casos con la intromisión que tienen algunos diplomáticos en temas de cada nación. Es un tanto desubicado el hecho que sí tengan beneficios más no obligaciones y sobre todo cuando están entrometiéndose. Un ejemplo de eso ha sido hace poco con la percepción de nuestro presidente que acusa a Estados Unidos de tener injerencia en El Salvador por su listado de corrupción y manifestó que no permitirá injerencia de ningún tipo. En consecuencia, a que Estados Unidos sancionó a 5 magistrados de El Salvador. Esta no es la primera vez que Estados Unidos quiere tomar acciones y brindar opiniones sobre temas que solo le deben de competir al Estado. Y es ahí donde empieza a haber un conflicto porque debe de respetarse, por sobre todas sus cosas, la independencia, la soberanía de cada Estado y su derecho diplomático. De igual manera, debe de considerarse que si los diplomáticos en su país receptor están haciendo realmente bien su trabajo de manera legítima, debe de haber un ente que se encargue de regularlo, ya que estos vacíos dejan las puertas abiertas a abusos de poder por parte de ellos, sabiendo que bien al final ellos representan a otra nación y como respeto al país donde están desempeñándose, deberían de cumplir cada una de las obligaciones que tienen con los ciudadanos del país receptor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Astrid Ramos. Gracias por el uso de la palabra. Según la Convención de Viena, los agentes diplomáticos gozan de privilegios como exenciones fiscales y arancelarias.
Esto nos lleva a pensar que por qué tendría que ser así si al final es una persona que tendría que pagar como todo ciudadano en el otro país. Es decir, debe cumplir con esas obligaciones también. Es más, se llevan a toda su familia a vivir al estado receptor y ellos también gozan de los beneficios de inmunidad. ¿Cómo exactamente cómo exactamente se podría saber si un agente diplomático no está actuando en malos pasos y si muchos podrían usar inteligentemente su inmunidad como aparcar incumpliendo las normas de tráfico a sabiendas de que no tienen que pagar ninguna multa? O, por ejemplo, en 2019, el cónsul de Egipto en Madrid eludió la detención tras ser acusado por violencia machista, y todo por la inmunidad que tienen, que un estado receptor no los puede procesar. Y ya al presentar el caso frente al estado acreditador, fácilmente el agente diplomático puede promover una defensa que le beneficie y al final termina sin ningún castigo. Nuestra posición es precisamente que porque si un agente diplomático actúa mal en el estado receptor, no se puede juzgar en el lugar en donde están ocurriendo los sucesos. Siempre hay algo que los respalda y es su estado de origen. Y claramente si es un problema que a ellos no les favorece del todo grave, no retirarán la inmunidad. Y es que acá juega mucho también las relaciones que tengan entre estados y actúan como mejor les beneficie, pasando por alto el derecho internacional público. Gracias. En esta segunda etapa del debate, cada equipo realizará una contraposición ordenadamente. Levantar la mano, la parte defensora, la persona que va a participar. Tiene el uso de la palabra Camila Ramírez. Gracias por el uso de la palabra. En cuanto, como mencionaban, el principio de que todos somos iguales ante la ley no entraría principalmente en este caso como diplomáticos, ya que este es aplicable a las personas, a los ciudadanos de un estado, me refiero a los civiles, y el diplomático no entraría en este grupo, ya que él está representando, es una representación del Estado acreditador ante el Estado representante, por lo que un Estado no puede ser regulado como otra persona más de la población del Estado receptor, sino que es totalmente aparte. También no se podría decir que es injusta por el mismo hecho de que no es parte de la jurisdicción del Estado receptor, el diplomático. Sí, también, como se mencionaba, a través de la historia se han cometido abusos, pero se han ido ajustando estas regulaciones en cuanto han ido sucediendo los casos, por lo que ahora están aceptablemente reguladas, por lo que no hay exactamente privilegio ante estas personas, ante los diplomáticos. No se pone, ya que pueden ser condenados ya sea por el Estado, principalmente por el Estado al que está representando. Y se incluyen a la familia, ya que es parte del diplomático. Un diplomático también es una persona
y necesita, así como esté representando el Estado, pueden atentar con las personas. Así como, ya que él es la figura del Estado, también es parte de la familia y pueden también verse en situaciones de riesgo, así también como los cónsules y también cualquier ente que sea parte de la misión diplomática. En cuanto a la injerencia, los diplomáticos, claro que tienen beneficios, claro, por ser la representación del Estado, pero también ejercen sus obligaciones. Ellos tienen obligaciones, tienen la obligación de representar en muchos ámbitos al Estado, ya sea comercial principalmente, ¿verdad? O plasmar los intereses del Estado ante ellos. También mencionaban de que no hay un ente regulador o que esté pendiente de la falta que pueda cometer el diplomático, pero es que no hay un ente regulador que le diga a un Estado qué puede hacer y que está mal lo que está haciendo y que se puede ir, sino que para eso está el derecho internacional, por eso está regido, y está regido también por la Convención de Viena y el acuerdo entre los estados de establecer relaciones diplomáticas. Como por ejemplo, también están los casos de Dominic Strauss-Kahn, que fue condenado por abuso sexual, violación y red de prostitución. En esos casos fueron condenados. Y el caso de Raymond Allen Davis, que es diferente, ya que fue detenido por Pakistán arbitrariamente y Estados Unidos pidió la inmunidad diplomática y no se le concedió, incluso al haber cometido una falta justificable, por lo que no siempre se cumplen las regulaciones, sino que estos también tienen que estar protegidos, porque si el Estado si no hubiera estado protegido con esa inmunidad, hubiera sido el caso mucho peor. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la parte opositora. Levantar la mano la persona que va a participar. Muchas gracias por el uso de la palabra. En este caso mencionaban a Jean Means, la encargada de negocios de Estados Unidos. Ella, al informar las decisiones tomadas, no es de sorprenderse que no sea tomado a bien cada uno de sus comentarios, ya que no se debe permitir que abusen de la confianza que el país receptor les brinda por el agradecimiento de la colaboración y permitir que quieran venir a hacer lo que es su voluntad, pasando por encima del país, porque es un país soberano y no parte de Estados Unidos. Nos quieren hacer ver a nivel internacional como si El Salvador debe de aceptar someterse a los beneficios de otro país. No decimos que haya un ente que regule o que mande sobre el Estado. Hablamos de un ente que deba regular las acciones de cada uno de los diplomáticos, ya que si ellos realmente están cumpliendo con su trabajo legítimamente, de manera correcta, no habría por qué no estar de acuerdo a que hubiera un ente a que se encargue de ver de que cada una de sus acciones en el país receptor sean las correctas, porque el abuso de autoridad es lo que deja abierto esto. El hecho de que no se regule es un delito, porque no vamos a tener el control sobre las acciones que realmente ellos estén realizando dentro de nuestro país y no vamos a poder verificar que no pasen por encima de las autoridades salvadoreñas. Gracias. Gracias. Como conclusión, retomamos cómo se defendió la idea por parte de la parte defensora, mencionando que tiene más presencia en las relaciones internacionales, por lo que es parte de su política exterior. Y la injerencia en los asuntos internos del Estado dependerá de esta. La postura en contra sostiene que no debe de haber mayor injerencia en los asuntos internos del Estado, ya que no es de su competencia. A su vez, la postura a favor argumenta que la inmunidad diplomática
debe de permanecer como está porque es aplicada de manera eficiente y la parte en contra opina que debe ser eliminada ya que no se respeta como tal. Finalizando, agradezco a ambos equipos por su participación y sus valiosos aportes. Es así como damos por finalizado este debate. Agradecerle al licenciado Mario Roger Hernández por permitirnos este valioso espacio.